Hola, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Julián y estamos aquí en tu programa Luz y Sal. Y aquí estamos como todas las semanas con un tema espectacular que el Señor nos va a regalar. Prepárate, ponte cómodo, ojalá tengas un lápiz, un cuaderno para que escribas los versículos que vamos a citar. Así que bueno, bienvenido y hoy quiero hablar de un tema muy importante. Es un tema que el cual Jesús nos ha encargado que nosotros hagamos. Así que hoy vamos a hablar de la gran comisión, de ir y hacer discípulos en las naciones. Así que este es el nombre de esta reflexión, la gran comisión. Y para ello quiero que vayamos a la palabra. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20. Mateo 28 capítulo 18 al 20 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, esta fue la enseñanza o la tarea que Jesús les encargó a sus discípulos. De hecho, antes de que Jesús fuese crucificado, Él había enviado a varios grupos a predicar el Evangelio. Los envió a predicar, a convertirse, a arrepentirse, a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como nos lo explica este versículo. Y bueno, he aquí la pregunta del millón. Entonces, ¿tengo que ser pastor o predicador o enviado de una iglesia para predicar el Evangelio? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Sí y no. ¿Cómo así? Bueno, como todo, debe de haber siempre un orden, ¿verdad? Por eso existen los pastores, por eso existen los predicadores. Son personas que primero atendieron el llamado de Dios y segundo, se prepararon para hacerlo, para poder predicar. Pero nosotros también podemos predicar de Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, la mejor manera de hacerlo es a través de nuestro testimonio. Recuerden lo que siempre les he dicho. ¿De qué me sirve a mí asistir a una iglesia, saberme la palabra de la A a la Z y no practicarla? De hecho, hace un par de semanas di una charla, una enseñanza acerca de esta palabra y la llamaba o la titulé Hacedores de la Palabra. Y de hecho la puedes buscar ahí en YouTube. Búscame como Julián Rebolledo. Recuerda, búscame con el icon del micrófono que sale aquí atrás, ¿verdad? Y en Facebook por el programa de Luz y Sal. Bueno, sigamos entonces en materia. Mire, para poder predicar la palabra, nosotros primero debemos de entenderla, debemos de estudiarla, de aplicarla a nuestra vida. Y como les decía, ser de buen testimonio para los demás. Quiero hacer una aclaración. Predicar del arrepentimiento, de convertirse a Cristo, no nos da ningún derecho de juzgar a nadie, ni mucho menos de condenar a las personas, ni mandándolos al infierno, ni al lago de fuego, nada de eso. Recuerda de dónde nosotros venimos. Mira, muchos de nosotros vivíamos una vida pecaminosa, una vida de locura, pero Dios en su misericordia nos llamó con lazos de amor. Así que no nos podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. Y algo muy importante que nosotros debemos de saber, que tenemos que entender. Recuerden que es Dios quien nos llama a nosotros, quien nos escoge. Y quiero llevarte allí a la palabra en Juan capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. ¡Wow! Tremenda palabra esta. Es Dios el que nos llama a nosotros. Ahora, como pueden ver, Jesús nos escoge para encomendarnos su tarea. Por eso por eso es importante, tan importante para nosotros la preparación, el estudiar la palabra, el asistir a un seminario, a una iglesia, estar bajo una cobertura. Mire, créame que cada uno de ustedes sabrán y sentirá el llamado de Dios. Es algo que lo podemos sentir en nuestro corazón. Ahora,
La pregunta es, ¿estás preparado para hacerlo? ¿Para pagar el precio? Y déjenme decirles que hoy en día es muy fácil hacerlo, sobre todo en los países en los cuales nosotros vivimos. Aún todavía lo podemos hacer. Más, quizás llegará el día en que ni aún en estos países se podrá predicar, pues pronto empezará la persecución de la iglesia. Es más, de hecho, ya ha empezado. Inclusive en las redes sociales nos bajan, nos quitan los videos cuando tocamos ciertos temas que van en contra de la palabra de Dios, pero que el mundo ha aceptado y ha querido implementar. Ahora, hay otros lugares donde predicar de Dios es imposible. Es causa de cárcel, de torturas y hasta la muerte. Ahora, si nos vamos a la historia, podemos ver cómo predicar la palabra le costó la vida a muchos. Vayamos, por ejemplo, o veamos, por ejemplo, el ejemplo de Esteban. Esteban fue el primer mártir. Él murió apedreado por predicar de Cristo. Y lo increíble es que Pablo, quien en ese momento se llamaba Saulo, estaba presenciando el acontecimiento. Él era el mayor perseguidor de los cristianos en ese entonces. Y es que esto es lo que más me impresiona. Mire, es él el que escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Ahora, esto suena como a locura, ¿verdad? Lo que quiere decir que Dios usa a quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Jesús se le apareció a Saulo y lo confrontó. Le pregunta, ¿por qué me persigues? Y desde ese día, él escuchó el llamado de Jesús. Él se convirtió, él se arrepintió y predicó la palabra. Ahora, también sufrió azotes, sufrió persecución, sufrió cárcel. Todo eso lo sufrió por amor a Cristo. Muchos cristianos fueron tirados a los leones. Otros fueron descuartizados. En los tiempos de los inicios de la Iglesia Católica, muchos más fueron quemados vivos. De hecho, leer la Biblia era prohibido en ese entonces. No se podía leer la Biblia. ¿Cómo podrían tener conocimiento de la palabra si ni siquiera la podían leer? Entonces, como pueden ver, en este tiempo sí se pagaba un precio por predicar y por creer en la palabra. Ahora, gracias a Dios, hoy en día nosotros tenemos esa libertad. Tenemos libertad en muchos lugares para predicar la palabra, para leer una Biblia. Por eso, predicar de Cristo es algo que a mí, en lo personal, me motiva mucho, me motiva todos los días. Y que debe motivarnos a todos a vivir una vida mejor cada día, a tratar de mejorar nuestra forma de ser como personas, como seres humanos. Ahora, también hay que tener mucho cuidado de qué es lo que nosotros escuchamos, a quién nosotros escuchamos, de qué nos estamos alimentando. Mire, hoy en día hay mucho loco por ahí diciendo que Dios les dijo y predican cualquier locura que, mejor dicho, me asusta de verdad. Pero ¿saben qué es lo que más me asusta y qué es lo que más me asombra? De ver personas que llevan años caminando en el Evangelio y que creen cualquier babosada que estos sollamados predicadores enseñan. La pregunta es, ¿dónde está el discernimiento? Ahora, esto sucede porque ponemos la mirada en el hombre y no en Dios. Y por ende, terminamos endiosando estos lobos disfrazados de oveja. Aquí tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que se predica es de Dios. Hay algo que toda persona que lee la palabra debe de entender y de tener en cuenta. La Biblia se interpreta a sí misma. O sea, no es de interpretación personal. No es que yo creo o yo siento en mi corazón. No. Lo que está escrito, ni se le añade ni se le quita. Y si no, vayamos a la palabra. Ahí en Mateo 15, en el capítulo 15, versículos 17 al 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces no se le puede quitar nada. Y Proverbios 30, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, aquí nos está hablando el Señor de que la palabra es la palabra. Ahora, yo sé y yo sí sé que
que Dios nos habla. Creo que Dios nos habla. Pues está escrito en su palabra. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que jamás habrás visto. Dios sí nos habla y lo hace basado en la escritura. Y sí, mire, yo sé que muchos por ahí dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Y claro que sí fue escrita por hombres, por supuesto que sí, pero fue inspirada por Dios. Ahora, ¿con qué propósito? Bueno, de enseñarla, de aprenderla, de vivirla, de meditarla. Ese es el propósito. Es muy importante prepararnos para llevar el mensaje y por eso nosotros no podemos llevarnos por una emoción. Mire, la emoción pasa, mas la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. Ahora, también nos confronta y esto no nos gusta, pero es la única manera de nosotros ser transformados. Y quiero terminar con este versículo. Quiero que vayamos a Romanos 10, 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¡Wow! ¡Qué palabra tan bonita! Mire, no hay nada que nos dé mayor gozo que predicar la palabra, que predicar de Cristo Jesús. Y tal como lo dice este versículo, así que yo te animo. Si has sentido el llamado de Dios, dale, prepárate, estudia, ora al Padre, pídele sabiduría y Él te la dará. Él se la da a quien se la pida. Predica a tiempo y a destiempo, sin religiosidad, sin interpretación personal. Deja que Dios te hable y sobre todo, déjate usar. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Predica de Cristo, predica de por qué es necesario arrepentirnos. Predica de volvernos a Él, de volvernos a Cristo, de entregarle nuestra vida. Recíbelo en tu corazón como tu Salvador. Vive la palabra y recuerda, es tu testimonio el que habla de ti. Si de verdad la palabra de Dios está en ti, muéstrate como Dios quiere que tú seas. No tengas temor. Recuerda, a donde tú vayas, que tú seas ese transformador. Esta persona que la gente vea y diga, wow, ¿qué hay en tus ojos? ¿Qué hay en tu mirada? Tu forma de ser es diferente. Tienes problemas, pero nunca te enojas. Sonríes, eres amable. Es el amor que se puede reflejar a través de ti, el amor de Cristo. De esa manera también se puede predicar la palabra. Esta es la palabra que tengo para ti en esta semana. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerda de darle un like para que esta palabra sea de bendición para alguien más. Suscríbete si la estás viendo en YouTube, ahí en la campanita. O si la estás viendo en Facebook, recuerda, dale share para que sea de bendición para alguien más. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.